Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Como saben, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en lo que se ha dado en llamar Foro Permanente, Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Es un espacio de reflexión constante en torno a lo que dispone el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación, unidades de análisis crítico de medios en todo el sistema educativo, desde educación inicial hasta la universidad. Los profesores, por supuesto, son profesores, son docentes, pero no son especialistas en comunicación, de modo que los periodistas y quienes hemos estado cerca del espacio de la comunicación, tenemos la obligación de ir reflexionando y haciendo público todas estas inquietudes en torno a la lectura crítica de medios, para que los chamos también aprendan a leer de forma crítica, a leer y entender de forma crítica los medios de comunicación. En la Feria Filben Miranda nos dijeron que organizáramos varios eventos y nos pareció conveniente dejar abierta la posibilidad de que el día de hoy, 26 de mayo de 2018, al día de hoy pudiéramos, 26 de mayo de 2019, ya estoy yo yéndome al pasado, el 26 de mayo de 2019 pudiéramos hablar de la actualidad noticiosa en relación con el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. ¿Por qué? Porque no era necesario ni siquiera que definiéramos qué tema íbamos a tratar, porque todas las semanas, todos los días, a toda hora, hay una tergiversación constante de la noticia, hay una modificación del hecho noticioso con fines a veces inconfesables. En el informe Consulta Especializada Caballos de Troya Mediáticos cabalgan los aprendizajes, le muestro a esta cámara este documento del Ministerio del Poder Popular para la Educación, lo muestro acá también. Esto es parte de consultacalidadeducativa.me.gov.be. Se hizo un estudio en torno a ese artículo 9 y qué sabían los docentes de comunicación, qué inquietudes tenía, qué se estaba haciendo. Y una de las encuestas en el año 2014, ya imagínense, ya tiene 5 años y todavía esto está vigente, uno de los profesores decía: ¿qué implicación tiene la presencia de los juegos electrónicos en los aprendizajes? Particularmente en el preescolar lo considero fatal, porque en el preescolar es donde se desarrollan las habilidades físicas y motoras. Decían también: ¿tú incorporas el uso de los medios en los procesos de formación de tus estudiantes? Sí, busqué definiciones pequeñas, las propiedades en internet, a ver si en el texto que yo tengo lo puedo usar. Entonces, ellos tienen inquietudes, pero generalmente manifiestan que no saben cómo poner en práctica esa lectura de medios. Entonces quisimos que Isidoro Hugo Duarte y Luis Brito García nos acompañaran hoy para reflexionar en torno a la actualidad noticiosa tergiversada que nos impide ver la realidad. Luis Brito está permanentemente escribiendo sobre el tema desde hace muchísimos años como un investigador curioso de la comunicación y del periodismo. Isidoro, como asesor de la Librería Mediática, como productor también de la Librería Mediática, está ligado al mundo de la comunicación y está generalmente imbuido en polémicas políticas a través de los medios en la defensa de la verdad sobre Venezuela. En este sentido, en los últimos días, y esto podría aplicarse cualquier semana, en los últimos días, Isidoro, ¿qué es lo que te llama la atención como distorsión mediática? Tú me decías que tenías ciertas inquietudes en cuanto al uso de ciertas palabras, como las pretendidas sanciones de las que se habla a cada rato. ¿Por qué tenías tú esa inquietud, Isidoro? Bueno, justamente ya que has adelantado el tema, ¿por qué te adelantaste? Bueno, porque yo soy así, me gusta dar tubazos. Ya lo veo. Cuando se habla de análisis crítico de medios, vamos a hacer una pequeña aclaración. El término es medio complejo y complicado, pero simplemente es muy simple. Es saber, antes de leer algo, quién lo escribió, en qué fuente se transmitió. Ya desde ahí nosotros podemos estar preparados para una defensa nuestra, una autodefensa de lo que vamos a leer. Eso es definitivamente lo que se llama aquí análisis crítico de medios, pero que se refiere
concretamente a lo que nosotros tenemos que saber, que si estamos leyendo en ciertas fuentes que sabemos a priori que representan los intereses económicos, ya sea de las transnacionales, ya sea del imperialismo, ya sea de las roscas económicas que viven en nuestro país, pues tenemos que dudar de lo que se diga ahí, siempre dudar. Inclusive yo diría de que a veces tenemos que asegurarnos también de los artículos escritos o que lo que veamos en radios y televisión, incluyendo aquellos que puedan estar dentro de las líneas políticas e ideológicas que nosotros acompañamos. Cuando María Alcira dice de esa palabra, al cual yo estoy indignado desde hace muchísimo tiempo, que nosotros hayamos padecido, hayamos cometido el error de este elemento colateral que es a los análisis críticos de medios, utilizar ciertas terminologías impuestas por los intereses ajenos a la patria bolivariana y a la patria americana, a nuestra patria americana. Por ejemplo, el término sanción. Lo repetimos continuamente, lo decimos todos, yo sé que lo decimos con la inocencia de que se entienda lo que se quiere decir. Pero yo creo que hay un equivalente concreto, bien definido, claro y específico, que es el término agresión. No podemos aceptar, compartir el término de sanciones como nos sancionan. ¿Quiénes nos tienen que sancionar? Se supone que el que sanciona tiene jerarquía sobre otros. Yo simplemente no puedo sancionar ni a María Alcira. Así que imagínense ustedes si podríamos nosotros sancionarnos entre nosotros aquí. Tampoco. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad sobre los otros. Puede sancionar quien tiene autoridad sobre otros, por ejemplo, en algún organigrama administrativo, de personal, de trabajadores, etcétera, un jerarca, puede, etcétera. En otros aspectos puede sancionar algunos organismos internacionales donde se haya acordado por todas las partes la posibilidad de que pueda ese organismo internacional sancionar y que sea nada más que ese organismo internacional el que puede sancionar a otro país. En consecuencia, esta colateralidad que yo le veo al término de análisis crítico de medios, ya tenemos entonces este término que nosotros mismos seguimos diciendo. En lo que se refiere al análisis crítico de medios en sí, yo les aconsejo a cada uno de ustedes que busque en las páginas digitales, si tienen computadoras o si no, me imagino con algún familiar o en alguna de esas tiendas especializadas, el libro que acaba de publicarse en Argentina, que se llama Sinceramente, escrito por la expresidente y espero que es futura vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. En ese libro, perfectamente, ustedes van a ver de qué manera la mediática, a través de este padecimiento o de esta carencia que nosotros tenemos de no tener conciencia clara de lo que leemos, dónde lo leemos o lo que vemos o escuchamos en televisión, las redes, etcétera, de qué manera y por esa razón el gobierno argentino, que había estado con un candidato que representaba las líneas políticas de Kirchner, perdió las últimas elecciones por 1,5%, perdió las últimas elecciones. Cristina Fernández escribe en ese libro, sinceramente, extraordinariamente claro, no solo sobre el aparato brutal mediático que la ha satanizado, y la ha satanizado porque hay intereses muy fuertes, intereses económicos, las roscas, los grupos económicos, la prensa que representa a lo mismo, porque en definitiva, por ejemplo, Clarín, que es un conglomerado mediático de revistas, de periódicos, de televisión, de radios, diseminados por toda Argentina. Argentina es un país grande que tiene más de 45 millones de habitantes, de un
un alto porcentaje de sectores de clases medias y demás. Y ese diario Clarín, junto con un diario hermano que se llama La Nación, que representa más o menos lo mismo, que ellos tienen algún tipo de competencia entre ellos, pero es simplemente la competencia de que quién se come las lentejas a mayor cantidad, pero no para que esas lentejas sean repartidas entre todos el pueblo, en este caso argentino. Y ese diario Clarín fue el representante de las campañas brutales mediáticas que se hicieron y que están provocando que en estos mismos momentos, que en Argentina, con un gobierno neoliberal de Macri, que llegó al gobierno por la falta de nuestra experiencia, de la experiencia del pueblo argentino y de todos los pueblos, de tener un análisis crítico de los medios que leen o que ven, etcétera, llegó a ese gobierno un tipo que dijo de todo lo que iba a hacer y hizo exactamente todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Pero es que además, aunque no lo hubiera hecho todo lo que dijo que iba a hacer, cualquiera podía saber antes, porque ese señor representa las roscas más poderosas de la economía argentina. Inclusive, a través de la línea materna, representa a los terratenientes argentinos, que son 1000 familias argentinas son dueñas de la mayor parte de las tierras argentinas, inclusive en algunos casos de tierras urbanas. Entonces, cualquiera que tuviera la posibilidad de haber leído críticamente lo que le decían los medios, seguramente que este señor nunca hubiera llegado al gobierno, porque este señor no solo representa a esos poderes económicos, esas rescas económicas, a esa oligarquía, de las cuales todos sabemos que aquí tienen sus hermanos, sabemos quiénes son los representantes aquí también de la mediática, de las roscas económicas, del poder financiero, etcétera. Pues allá, en ese caso, ese señor, que es representante de todo eso, además es la summa cum laude de la corrupción. Su familia, su papá, que acaba de fallecer hace unos pocos meses, el papá del señor presidente de Argentina, el señor Macri, que acaba de fallecer, era la cabeza visible de un trust, un conglomerado económico brutal, entre los cuales tenía unas deudas de miles de millones de bolívares con el gobierno argentino, y cuando llegó su hijo a la presidencia le conmutó las deudas, según estoy diciendo, todas las publicaciones que se pueden leer en el único periódico más o menos equilibrado de Argentina, que se llama Página 12. Este señor, a poco tiempo de llegar su hijo a la presidencia, falleció. ¿Quieren que les diga algo? El señor presidente de Argentina, hijo del fallecido, dijo que su papá había cometido fraudes contra el gobierno argentino y él era parte de esa empresa que había cometido fraude. Bueno, muy bien. Volviendo entonces al tema de lo que mencionábamos. La prensa, los medios, nuevamente por nuestra carencia de no leer críticamente, de no conocer, de no enterarnos críticamente de cuáles son las fuentes que nos dan la información, están entrando a utilizar el recurso del ataque judicial, jurídico se diría, ¿no? El ataque jurídico a los presidentes o a los gobernantes de los gobiernos progresistas que tuvo nuestra América. La judicialización, exactamente. La judicialización. El caso es que nosotros, algunos de nosotros, llamamos eso el plan jurídico, el plan Cóndor. Ustedes recuerdan cuál fue el plan Cóndor, ¿no? ¿Verdad? Fue el plan Cóndor que nos mató a todos los que estábamos en el sur. A los que sobrevivimos, tenemos todas las gigantescas heridas de los muertos, compañeros, queridos, amigos, que quedaron algunos desaparecidos, otros simplemente destrozados por la tortura, y otros que sobrevivieron afortunadamente, como algunos que luego de haber sobrevivido, de haber sido derrotados militarmente en el caso de la guerrilla uruguaya, años después, apenas 20 años y pico después de haber salido de las cárceles, el pueblo uruguayo a través de las elecciones lo llevó al gobierno. En este momento está Tabaré Vázquez como presidente, pero Tabaré Vázquez sucedió al Pepe Mujica, etcétera, etcétera, etcétera. Pepe Mujica fue uno de los jefes de los Tupamaros. Bien, entonces nosotros nos podemos y tenemos que hacer digamos, una campaña corriente y continua con todos nuestros familiares, amigos, vecinos, parientes, jóvenes, estudiantes, etcétera, de que
el análisis crítico de medios es esencial para salvar la salud, la libertad, la democracia que nosotros tenemos que seguir defendiendo en nuestra República Bolivariana. En este sentido, también tenemos que estar pendientes de que no es gratuito todo lo que nos ofrecen. Tenemos redes sociales de distintos tipos que nos ocupan mucho de nuestro tiempo. Tenemos libros digitales, tenemos páginas que visitamos y tenemos una cantidad de información que va aglutinándose y llenando nuestro cerebro y que nos quita tiempo para lo humano. Eso hay que también tenerlo en cuenta. Nos quita tiempo para pensar, nos quita tiempo para discriminar, porque estamos bombardeados de información que indiscriminadamente viene de todas partes. Hay páginas incluso que se vanaglorian de decir, esto es una página para inventar noticias, invente su noticia. Y como la gente tiene esa mala práctica del corta y pega, entonces cortan y pegan sin saber quién lo escribió, por qué lo escribió, y se convierten a través también de los chats de WhatsApp en divulgadores de mentiras. Hay muchos investigadores que han dedicado su vida al estudio de la comunicación y de la manipulación mediática. Uno de ellos es Fernando Casado. Este libro se consigue fácilmente descargable, Manual para la lectura crítica del mensaje mediático. Este es un investigador español-venezolano que también hizo un libro que se llama Antiperiodistas, en el cual a través de 60 entrevistas él demuestra que los propios periodistas reconocen que mintieron, pero que no les da vergüenza, los periodistas que él entrevista. Luis Brito García tiene décadas escribiendo sobre comunicación y estudiando esto, desde aquel libro, Investigación sobre unos medios por encima de toda sospecha, pasando por la dictadura mediática y 1000 libros sobre comunicación. Luis ha venido reflexionando y también a través de todas sus columnas semanales en Últimas Noticias, en Pare de Sufrir, y en su blog luisbritogarcia.blogspot.com. Tenemos una guía para consultar cuando tenemos a Luis Brito García tan fácil al acceso de una información que es creíble, que es sustentada, que es una persona que investiga, que pregunta y que cuando escribe lo hace porque está seguro de lo que está diciendo. Entonces, Luis, de las últimas noticias, de las últimas tergiversaciones, ¿qué te parece importante destacar como algo evidentemente falso, pero que se hizo pasar por verdadero y que siguió pasando como información? Bueno, todo. En ese sentido, nuestra producción petrolera ha disminuido, pero nuestra producción de fake news, como le dicen ahora, en gringo suena la mentira más bonita. No, eso no es una mentira, eso es un fake news. Ah, oye, eso es verdaderamente. Entonces, bueno, hemos tenido un verdadero festival. Fíjense ustedes, de repente, un prisionero político, ¿qué prisionero ni qué nada? Ese señor, por esas sinvergüenzuras que se cometen aquí, estaba en su casa. Entonces lo que tenía que hacer para escapar de esa terrible prisión era abrir la puerta de la casa e irse. Esa es una sinvergüenzura que han inventado para los presos aquí que tienen influencia. Eso no existe en el Código Penal, ni en el Código de Enjuiciamiento, ni nada. Si no, ya yo hubiera liquidado a varias gente por ahí que me cae mal. Pues, imagínense usted qué castigo, que me encierren en mi casa con mi biblioteca. Qué terrible. Pero entonces resulta que toman la base militar aérea de La Carlota. Sigue inmediatamente ese disparate. No tomaron absolutamente, no tomaron ni siquiera un cafecito antes de irse a esa aventura. Lo que pasa es que se estacionaron un rato en un viaducto. Todos los medios de comunicación embelesados en los primeros planos, aquellas luminarias, aquellos cifrinos. Ay, un cifrino, algo nunca visto en Caracas, un cifrino político y demás. Entonces, pero enfocando hacia La Carlota para dar la idea que aquellos cifrinos ya dominaban el poderío aéreo de Venezuela. Bueno, eran tan aéreos que se fueron volando para la Plaza Altamira. Y entonces, bueno, pero segundo embuste, primero, nada de prisión ni nada, el tipo se fue de su casa. En segundo lugar, no tomaron nada, ni agua siquiera, nada, simplemente posaron un rato ahí
y dejaron unos soldaditos que habían llevado engañados a que se enfrentaran con las fuerzas del orden público, que por cierto, la terrible represión que hicieron fue tirarle unas lacrimógenas, de modo que además de llorar de la vergüenza, lloraron por las lacrimógenas. Entonces, pero además, para seguir con el fake news, resulta que el mamarracho, hay que ponerle ya nombres de una vez, no basta de el mamarracho, resulta que está reconocido por 50 países, pero por 50 países, ¿cuáles? Ustedes han visto la lista de los países que reconocen al mamarracho. No aparece por ningún lado. Sacando cuentas, posiblemente, y pujando mucho, sean 13 países. Un nombre fatídico que designa a los títeres de Estados Unidos, ¿no? Es una cuestión vergonzosa, pero como de 13 hacen 50, y además dicen que no solo es eso, es la comunidad internacional. Señores, la Organización de Naciones Unidas tiene cerca de 200 países miembros. ¿Cómo van ustedes a decir que supuestamente 50, que tampoco existen, sino 13, son la comunidad internacional? Además, uno abre una página web en donde le cuentan todo esto con la versión de la oposición y lo primero que encuentra es un rótulo que dice: esta página está censurada por el gobierno venezolano. ¿Cómo es posible que un gobierno que ejerce la censura, lo primero que no censure sea una página que dice que me están censurando? O sea, eso es verdaderamente una cosa de loco. Es decir, o ellos son estúpidos, o creen que somos estúpidos, o una tercera posibilidad, las dos cosas a la vez. Vean ustedes cómo se maneja la cuestión mediática. Lo que hablaba Isidoro hace poco, nos están sancionando. Qué horror, y nosotros caemos por inocentes y aceptamos ese lenguaje. No, yo voy por acá por una calle y agarro un tipo y me raspa la cartera, yo no voy a salir, ay, me sancionó la cartera. El señor, no voy a ir a la policía a decir, un individuo que pasó ejerce una sanción despojándome de mi cartera. No, que un choro ahí que me choreó la cartera y todo eso, y eso es lo que están haciendo. Es decir, miren, no solo que sea cuestión de uno, la Convención de las Naciones Unidas sobre bienes de los estados en el exterior dice que los bienes del estado son inembargables, tanto por medidas cautelares, es decir, para prevenir un fallo, como por medidas de ejecución judicial, porque son bienes destinados a finalidades de orden público de los estados. Eso sí es una convención sancionada por la mayoría de los miembros de la Organización de Naciones Unidas. Lo que está haciendo la gente al robarse esos activos, al usurpar la embajada de Venezuela en Washington, al usurpar Citgo, que es propiedad privada de Venezuela, eso es un acto de raterismo vulgar, sencillamente. El Bank of London, que se quedó con 1.200 millones de dólares pues, en valor de barras de oro depositadas, eso simplemente es un caso de latrocinio, asalto a mano armada. Vean ustedes, no, pero resulta que eso son sanciones, porque la sanción, además de que haya una autoridad legítima, de que haya, por otro lado, pues, de que se utilice un procedimiento legal, presupone también lo siguiente, que exista una norma que legitime. Un juez sanciona a alguien que me haya choreado la cartera porque eso está en el Código Penal venezolano y el juez está investido. Pero ninguna norma internacional habilita ni a bancos ni a estados a chorearse los bienes de otros estados, y menos cuando son bienes destinados a finalidades de orden público, y bienes que en este caso, por ejemplo, Venezuela requería, por ejemplo, para pagar tratamientos médicos de niños con problemas de médula, que han fallecido ya varios. Es también, en lugar de sanción, además de, es robo, pero con homicidio, lo que se está cometiendo. Por allá hay unos cálculos de las muertes que le ha costado a Venezuela eso. Es simplemente genocidio, es un intento de genocidio
además del latrocinio en gran masa contra el pueblo venezolano. En ese sentido, George Orwell escribió un libro en 1948 que se llama 1984, que para esos tiempos era un futuro remoto, pero que lo hemos sobrepasado. Había en 1984, según él, una tiranía mundial. Los sistemas decían que estaban en guerra, pero eran lo mismo en realidad todos. Pero además tenían un mecanismo terrible de opresión sobre la gente. ¿Y cuál era este mecanismo? Muchos de ustedes se habrán leído la novela, pero no habrán visto, dirán no, que había una policía política. No, no, no. El gran mecanismo era el lenguaje. El lenguaje. Todo estaba calificado por una autoridad central. Entonces, a la gente que tenía un pensamiento coincidente con el gobierno le decían piensa bien o bien pensante. Es decir, pero las palabras peligrosas como rebelión, insubordinación, habían sido eliminadas de los diccionarios y eliminadas del lenguaje. Y el problema era que cuando tú querías rebelarte no tenías palabras para expresarlo. Es decir, tenías que usar las palabras del enemigo que era tu opresor. Fíjense ustedes qué interesante, una tiranía lingüística. Primero un empobrecimiento progresivo del lenguaje y sobre todo expurgándolo de aquellas palabras que pudieran resultar peligrosas. Allí las armas no eran armas de fuego, armas teledirigidas, eran armas lingüísticas. A la gente le era imposible pensar un mundo de rebelión porque no había las palabras para eso. Los lingüistas actualmente dicen, Chomsky dice eso, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Yo puedo pensar el mundo en la medida en que tengo un lenguaje que me habilite para comprenderlo, describirlo, criticarlo. Y entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con los medios? Los medios se van apoderando del lenguaje. Hay palabras que aparecen y otras que desaparecen. Yo estaba, por ejemplo, anoche revisando las llamadas primaveras árabes. Imagínense usted, en los países árabes usualmente no hay primavera, eso hay verano todo el año. Pero una serie de golpes de Estado señalados contra lo que había allí fueron llamados primaveras. ¡Ah, qué bonito! Eran las flores que brotaban. ¿Cuál fue una de esas primaveras? El tribunal, la Corte Penal de La Haya dictó un auto de detención contra Gaddafi. Gaddafi era el presidente de Libia y en el tiempo que llevaba gobernando había hecho de Libia el país con mayor desarrollo humano de toda el África. Había llevado los niveles de bienestar nunca vistos. Había propulsado la igualdad de la mujer. Yo vi en Libia desfilando batallones del ejército. Los musulmanes son tan conservadores, integrados de mujeres. Algunas llevaban un velo para que no se lo viera y otras iban con unas cabelleras bellísimas al aire. Había propulsado la universidad gratuita. Había, por ejemplo, cada vez que se casaba un libio, le otorgaba una vivienda al Estado. Libia era un polo de atracción. En el poco tiempo que estuve allá, fui a visitar un encargado de negocios de Venezuela y el chofer era un hindú, porque atraído por el buen nivel de vida de Libia, oleadas de inmigrantes llegaban allí. Entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, Libia fue convertida en enemigo. Piensen ustedes, un tratamiento de una célebre película sobre unos reporteros valientes que están reportando sobre Libia. Y entonces reportan el bombardeo. De repente Estados Unidos, sin que hubiera guerra ni nada, bombardea la mansión privada de Gaddafi y le mata a una hija. Exacto, Clinton. Piensen ustedes que alguien agarra en este momento y bombardea la casa de Trump, le mata a una de las mises con las cuales él se ha casado consecutivamente, porque no creo que tengan hijas, la mayoría usan la píldora, pues. Y que digan que eso es una sanción, y entonces decían
de consuelo decían, bueno, algunos consideran a Gaddafi presentable. Es decir, ¿cómo que presentable? Después un foro que reunió aquí Le Monde Diplomatique, lo titulaban de impresentable. Reunieron un foro en Brasil y la idea era tratar de forzar a los países a que reconocieran al gobierno paralelo, una especie de Guaidó, y era Le Monde Diplomatique el que estaba en esa movida. Y a mí me hicieron el hielo y a la representante de Brasil porque no quisimos plegarnos a aquello. Yo dije, bueno, en tiempos del imperialismo humanitario y de los genocidios filantrópicos, pues desde luego que debemos condenar eso. Fíjense ustedes el juego con el lenguaje, cómo poco a poco va despojando a las palabras. Ahora, después de que asesinaron a Gaddafi, Hillary Clinton pegó un alarido de placer cuando supo aquello. ¿Qué otra noticia han tenido ustedes de Libia? Porque en un momento todos los medios de comunicación eran Libia. Libia, que ya van a expulsar al tirano. Incluso montaron una maqueta de la Plaza Verde de Trípoli para filmar falsamente en Qatar unos tipos, unos actores que supuestamente estaban tomando la Plaza Verde. Vean ustedes la falsedad perpetrada, es decir, crear, pero no solo de palabras falsedades, sino además hacerlas representar. Después de ese carnaval de mentiras, ¿qué ha sido de Libia? Parece que desapareció, como dicen, del horizonte de los eventos. ¿Qué ha sucedido con Libia? Bueno, Producto Interno Bruto ha descendido a la tercera parte. El país de atracción de los inmigrantes que era, ahora es un país de emigración masiva. Miles de libios y de pobladores de Libia han muerto en el Mediterráneo tratando de llegar a otros sitios perseguidos por la guerra. Es decir, todos los indicadores sociales, económicos y políticos, y además, desde 2011, que fue esta brutal agresión que intentaron pintar como primavera, la guerra civil no se ha acabado, los libios se siguen matando. Gaddafi era un político que había logrado una unidad nacional, un orden, a través, decía él, de la democracia participativa. Yo estuve en unas asambleas ahí en que oía a todo el mundo, pero como hablaban en árabe, en varios tipos de árabe, no el que yo domino, pues no sabía exactamente de qué se trataba, pero vean ustedes cómo un país es elevado a un escenario en donde sean batallas falsas que no existieron, y entonces finalmente se lo desaparece. Conseguir noticias sobre Libia actualmente es la cosa más difícil, es una cuestión que está fuera del planeta teóricamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque un país aparece y desaparece el país completico. Porque un país aparece cuando hay que satanizarlo. Ahorita todo el mundo está enterado de lo que pasa en Venezuela o de Venezuela, de la imagen torcida que están dando de Venezuela. ¿Cómo es esto? Vamos a recurrir, no me crean a mí, a una persona que más o menos tenía cierto intelecto llamado Albert Einstein. Albert Einstein era además socialista, cosa que los medios de comunicación ocultan muy cuidadosamente. Einstein era socialista, era ñángara, y él decía que, exacto, que el pueblo debe tener el dominio de los medios de producción. Eso no lo dicen, no, que él inventó la teoría de la relatividad, que era un viejito que andaba con una cabellera blanca, por ahí unas cholas, y que hacía unas narretas. Ahora, que él fuera socialista, no. Entonces él decía lo siguiente: además del socialismo tiene que haber democracia, pero para que haya democracia, advertía Einstein en un pequeño texto muy difícil de conseguir llamado ¿Por qué soy socialista? Él decía, tienen los ciudadanos que informarse adecuadamente sobre lo que sucede en el mundo y en su país. Y esto no ocurre porque los propietarios de los medios de comunicación
son los que deciden qué es lo que hay que informar, cómo informarlo y dar las versiones de lo que ellos consideran noticias. Y por eso al pueblo le es sumamente difícil estar enterado de lo que verdaderamente pasa. Otros dos socialistas de genio, para ese momento jóvenes, llamados Carlos Marx y Federico Engels, en un libro extraordinario llamado La ideología alemana, dijeron esta perla, anótenla allí. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en toda época, porque así como la clase dominante controla los medios de producción material, también controla los medios de producción intelectual, los periódicos, las academias, los laboratorios, las universidades, los centros educativos. Y entonces la producción intelectual sigue los parámetros que le fija la clase dominante. Y lo que nosotros recibimos en los medios de comunicación son, salvo honrosas y notables excepciones en los medios de interés público o outsider que dicen, es lo que le interesa a la clase dominante. Nosotros tenemos ahí la visión del mundo de un multimillonario sin ser multimillonario. Qué cosa más lamentable. Es decir, imagínense ustedes, yo pienso como un multimillonario, pero soy un pata en el suelo. Ese es el último grado de la degradación y es lo que los medios de comunicación le quieren imponer a una sociedad, a un mundo en el cual la pobreza aumenta cada vez más y la riqueza se incrementa de manera obscena. Actualmente 5 personas, pero a lo mejor a medida que voy hablando ya son 4, tienen más de la mitad de toda la propiedad del mundo. 5 personas, más de la mitad de todo lo que hay en el planeta. Imagínense, esa gente además domina 4 o 5 megamonopolios de la información. Pero además lo grave, y es bueno señalar esto, no es solo que dominan la información que se transmite, sino la que se recibe. Una serie de nuevas técnicas de espionaje le permiten a esa gente saber sobre cada uno de nosotros más de lo que nosotros sabemos. Hablé en otra de las conferencias, porque hoy es un día de maratón conferencista, de que antes uno leía los libros, pero ahora los libros lo leen a uno. El nuevo libro es internet, y ese libro sabe qué edad tiene uno, cuándo nació, cuál es su nivel de ingresos, cuáles son los conocidos, en qué banco tiene depositado el dinero, con quién tiene relaciones sentimentales, a quién odia, a quién desprecia, qué cargos ha tenido, cuál es su currículo, lo que uno no recuerda, dónde ha viajado uno, dónde, todo eso lo domina Internet. Es una radiografía constante y absoluta que le permite tener el control sobre nuestros más mínimos movimientos. Ahora, esto es un problema conceptual, no, es un problema de poder. Veo con alarma y con terror cómo en los 2 países más poblados y más importantes económicamente de este hemisferio de América han ganado las elecciones presidenciales 2 bárbaros sin la menor calificación para ejercer el oficio presidencial, el señor Trump y el señor Bolsonaro. ¿Y cómo lo han hecho? Aplicando una cosa que se llama Big Data, a través de las redes sociales, de los blogs, de Internet, de Google, de Gmail, de toda esa serie de cosas, tienen una radiografía de cada uno de nosotros y de los sectores del electorado. Desarrollan un mensaje específicamente dirigido a ese sector. Si usted es un conservador, le dicen hay que salir a matar negros y a la mujer hay que encerrarlas en la cocina y pegarles todos los días, porque si usted no sabe por qué le está pegando, ella sí. Pero si hay otro sector que es liberal, un mensaje enteramente distinto, y entonces eso se divulga acompañado de lo que llaman fake news, ya hablamos de eso, noticias falsas. Por ejemplo,
el mamarracho lo apoyan 50 países. ¿Cuáles países? No importa, no pregunten. Trágate esa rueda de molino que lo que viene es más grande. Entonces, a través de eso, fíjense lo que han hecho. En un país como Brasil, que es un país, yo he estado varias veces en Brasil, es un país que quiero y que admiro, país que es de gente tolerante, ha ganado un intolerante. En un país de gente amante de la vida, que tiene los carnavales, que goza de todo eso, ha ganado un intolerante fanático religioso que se cambia el nombre por el nombre de Mesías. En un país mestizo, en donde hay una gran comprensión hacia todos los estratos sociales. Ustedes ven una telenovela brasileña incluso sobre la identidad de los brasileños. En una nuestra la gente se pelea ahí mismo y se le ponen las venas así. Ustedes ven que en una película o en una comedia brasileña siempre, pero un momento, podemos hablar, podemos entendernos, y de verdad se entienden los entendimientos más raros, y sin embargo allí ha ganado en ese país de gente tolerante, gente. Alguien definía al brasileño como hombre cordial, el hombre cordial, y en ese país ha ganado un monstruo de la intolerancia, un país preponderantemente católico en el cual ha ganado un protestante. Los protestantes allá no representan ni 20% de la población. Ha ganado una persona que no ha hecho campaña electoral, que no hizo debate, que no hizo actos de masa. Todo lo hizo a través de la indagación de los big data, de los sectores de la población, y campañas de mentiras, fake news, dirigidas a través de otro mecanismo diabólico que es lo que llaman los bots, es decir, mecanismos que multiplican una mentira fingiendo que son emisores reales. Esto no lo hace la agencia de publicidad de Bolsonaro, lo hace Boaventura das Duas Pintas, da favela de Río de Janeiro. Uno cree que es de verdad una persona que le está dirigiendo eso. Y así tienen el poder en los dos países más importantes, el mayor poder de este hemisferio. La pregunta es, ¿puede ser eso cierto aquí? Venezuela fue un mentiz, y con esto concluyo, a la presunción de George Orwell de que quien tenía los medios de comunicación, decía, quien domina el pasado, domina el presente, quien domina el presente, domina el futuro. En Venezuela, el sector privado tenía prácticamente todas las televisoras y todas las radios, salvo una radio nacional y una televisora nacional que las cortaron. Tenía prácticamente todos los periódicos, y sin embargo el bolivarianismo triunfó. No solo triunfó una vez, volvió a triunfar. Ha triunfado como en 24 consultas electorales en las cuales ha tenido a todos los medios privados en contra, y sin embargo ha triunfado continuamente, evidentemente porque es un mensaje que responde a las preocupaciones del electorado y está acompañado de políticas sociales que implican una inversión social de 74% del gasto público. De cada 100 bolívares que se gastan, 74 son para gastos sociales en Venezuela, pero queda pendiente porque cada día la batalla es más compleja y más terrible. A través de los fake news, a través de los big data que seguramente están reuniendo con todas las redes sociales, a través de los bots, de toda esa serie de cosas, podrían finalmente quebrar las victorias electorales del pueblo venezolano, del bolivarianismo, de las coaliciones progresistas que apoyan al bolivarianismo, y someternos a una dictadura retrógrada como la que hay en Argentina, como la que hay en Brasil, como la que hay en Estados Unidos, que quizás estaría acompañada de un genocidio, junto al cual Chile vendría a ser un juego de niños. Es decir, son interrogantes del futuro. Yo espero que las autoridades estén ahorita manejando las plataformas 2.0 que son vitales en esta lucha. Yo acabo de publicar un libro, ya la segunda edición parece que está a punto de agotarse o se agotó, que es sobre el verdadero venezolano, cómo somos de verdad los venezolanos. Esperamos
que se utilicen los materiales que hay sobre la indagación de cómo somos los venezolanos para que no vayamos a ser víctimas de un fraude como el que ha puesto en el poder a un intolerante en el país más tolerante de América Latina, a un troglodita en uno de los países más avanzados de América, y a otros monstruos que han ido surgiendo en el panorama político, no gracias a la voluntad de los pueblos, sino a la manipulación perversa y la corrupción de los medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos la compañía, les agradecemos a todos estar aquí con nosotros y les pedimos en este fin de programa en la Feria Filben Miranda, bueno, hay que leer siempre y leer de todo, pero principalmente cuando hacemos análisis crítico de medios, hay que dudar siempre y dudar de todo. Hasta el próximo programa.